El secreto de 4 caminos. Juan Hernández trabajaba como cajero en un supermercado local en el centro de la Ciudad de México en el 2010. Su trabajo consistía en escanear productos, cobrar a los clientes y empacar las compras. Aunque era un trabajo estable, el ambiente era agitado y estresante, con largas horas de pie frente a la caja registradora y clientes impacientes que a menudo lo trataban con poco respeto. El salario era apenas suficiente para cubrir los gastos básicos, y Juan a menudo se sentía atrapado en un ciclo interminable de trabajo y preocupaciones financieras. Cada día, Hernández se levantaba temprano en la pequeña habitación que compartía con su madre en un modesto apartamento en las afueras de la ciudad. Después de prepararse rápidamente, tomaba un desayuno apresurado y se dirigía al trabajo en el supermercado, donde pasaba la mayor parte del día atrapado detrás de la caja registradora. Durante su hora de almuerzo, Juan solía escapar a un pequeño café cercano, donde se sentaba en una esquina tranquila con un cuaderno y un bolígrafo, dejando volar su imaginación mientras escribía historias misteriosas inspiradas en los lugares y personas que había conocido en la bulliciosa CDMX. Desde su infancia, Juan encontró refugio en la escritura como una forma de escapar de la realidad y explorar mundos desconocidos. Inspirado por la bulliciosa vida urbana y los misterios que acechan en las sombras de la Ciudad de México, se escribía historias de suspenso y misterio. Su amor por las historias misteriosas lo llevó a explorar los rincones más oscuros y secretos de la CDMX, buscando inspiración en los lugares históricos y las leyendas urbanas que poblaban su imaginación. Con cada caminata por las calles empedradas y cada viaje en el bullicioso metro, encontraba nuevas ideas para sus escritos. Después de una larga jornada de trabajo, Hernández regresaba a casa exhausto, pero con la mente llena de ideas para sus escritos. Pasaba las noches cuidando de su madre enferma, preparando la cena y compartiendo historias sobre su día, mientras intentaba mantener la esperanza viva en medio de las dificultades de su vida. Por otro lado, la madre de Juan Hernández sufría de una enfermedad crónica que la había debilitado con el paso del tiempo. A pesar de los esfuerzos de Juan por brindarle cuidados y apoyo, verla luchar contra la enfermedad cada día era una carga emocional abrumadora para él. Pasaba noches en vela preocupado por su bienestar, tratando de encontrar soluciones para aliviar su dolor y mejorar su calidad de vida. Hernández dedicaba cada momento libre a cuidar de su madre, llevándola a consultas médicas y administrándole sus medicamentos con dedicación y amor. Aunque a veces se sentía abrumado por la responsabilidad de ser el principal sostén de la familia, nunca dejaba que su madre percibiera su agotamiento, siempre manteniendo una actitud positiva y reconfortante a su lado. A pesar de los desafíos que enfrentaban, Juan y su madre encontraban consuelo en su estrecha relación y en el amor incondicional que compartían. Cada día, Juan se esforzaba por hacerle sentir segura y protegida, encontrando fuerzas en el vínculo especial que compartían y en la esperanza de que un día, juntos, superarían todas las adversidades. Sin embargo, un día, con profundo pesar, el muchacho regresaba a su modesto apartamento después de una larga jornada de trabajo en el supermercado. Era una noche como cualquier otra, pero algo en el aire parecía diferente. Una sensación de inquietud que le recorría el cuerpo mientras caminaba por las solitarias calles hacia su hogar. Al llegar, sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que la puerta estaba entreabierta, algo fuera de lo común. Con el corazón latiendo con fuerza, Juan empujó la puerta y entró en la penumbra de su hogar. Lo que vio a continuación lo dejó paralizado de horror y desesperación. Su madre yacía tendida en el suelo, inmóvil y sin vida. Un grito desgarrador escapó de los labios de Juan mientras se arrojaba al suelo junto a ella, agarrando su mano con desesperación y negándose a aceptar la realidad de lo que veía. Los minutos pasaban como horas mientras Juan se aferraba al cuerpo frío de su madre, incapaz de aceptar que se había ido para siempre. El mundo parecía desmoronarse a su alrededor, dejándolo sumido en una profunda desesperación y dolor. Los días se convirtieron en un torbellino de emociones abrumadoras.
cada momento marcado por la ausencia abrumadora de la mujer que lo había criado con amor y sacrificio. La depresión se apoderó de Juan. Se encontraba perdido en un mar de dolor y angustia, incapaz de encontrar consuelo en nada ni en nadie. Las tareas diarias se convirtieron en un peso insoportable, y la simple idea de enfrentar otro día sin su madre lo llenaba de terror y desesperación. El apoyo de amigos y familiares apenas podía penetrar la densa niebla de su tristeza, dejándolo solo en su dolor y sufrimiento. Las noches se volvieron interminables, marcadas por el insomnio y los recuerdos dolorosos que lo atormentaban sin piedad. Juan se encontraba en un abismo oscuro y sin fin, incapaz de encontrar una salida de su profunda desesperación y tristeza. Cada momento sin su madre era un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido, una herida abierta que nunca sanaría por completo. A medida que los días se convertían en semanas y los meses pasaban lentamente, Juan luchaba por encontrar una razón para seguir adelante, para encontrar un rayo de esperanza en la oscuridad que lo consumía. Pero incluso en su desesperación más profunda, una pequeña chispa de esperanza seguía ardiendo en lo más profundo de su corazón, recordándole que, aunque su madre ya no estuviera físicamente con él, su amor y su espíritu vivirían para siempre en su memoria. Después de la trágica pérdida de su madre, Juan Hernández se encontró sumido en un abismo de dolor y desesperación. Incapaz de concentrarse en sus responsabilidades laborales, su rendimiento en el trabajo comenzó a decaer gradualmente. Los días se volvieron cada vez más difíciles de soportar, y Juan luchaba por mantener la compostura mientras enfrentaba la realidad abrumadora de su pérdida. Finalmente, su empleador, comprensivo pero pragmático, se vio obligado a tomar una decisión difícil. Con pesar, le informaron a Juan que ya no podían mantenerlo en su posición debido a su bajo rendimiento y ausencias frecuentes. Esta noticia fue un golpe devastador para Juan, quien se sintió abrumado por una sensación de fracaso y desesperación aún mayor, sin trabajo y sin el apoyo emocional de su madre. Hernández salió del lugar. Sus ojos llenos de lágrimas daban a entender la profunda tristeza que poseía. Mientras caminaba por las calles empedradas de la ciudad, Hernández se encontró frente a la estación de metro de Cuatro Caminos. La lluvia caía suavemente sobre el pavimento, creando un ambiente de misterio y melancolía en el aire. Hernández miró la entrada del metro con curiosidad, preguntándose qué secretos podrían estar ocultos en su interior. Decidió adentrarse en la estación, dejando atrás el bullicio de la ciudad y adentrándose en el mundo subterráneo del metro. A medida que descendía por las escaleras, una sensación de anticipación lo invadió, como si estuviera a punto de embarcarse en una aventura épica. Una vez en el andén, Hernández observó los trenes que llegaban y partían, llevando consigo a pasajeros que iban y venían sin cesar. Pero él no estaba interesado en tomar un tren hacia ningún destino conocido. En cambio, su atención estaba fija en una puerta en particular, una puerta que parecía brillar débilmente en la penumbra. Con paso decidido, Hernández se acercó a la puerta y la abrió sin vacilar. Al cruzar el umbral, se encontró en un pasillo oscuro y estrecho que se extendía hacia lo desconocido. A su lado, una figura borrosa se materializó lentamente, revelando la forma de una mujer adulta. Una sensación de asombro y fascinación se apoderó de Hernández mientras contemplaba a la misteriosa mujer a su lado. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural y su presencia parecía emanar una extraña sensación de familiaridad. Sin embargo, Hernández no podía evitar sentir una punzada de inquietud en lo más profundo de su ser. A pesar de ello, algo en la mirada de la mujer lo tranquilizaba, como si fuera su guía en este viaje por lo desconocido. Con pasos vacilantes, Hernández siguió a la mujer por el pasillo oscuro, dejando atrás el mundo que conocía y adentrándose en lo desconocido. A medida que avanzaban, el pasillo se ensanchaba y las sombras se disipaban, revelando un paisaje surrealista y desconcertante. Se encontraron en una dimensión donde los caminos se extendían en todas direcciones.
cada uno llevando a un destino diferente y desconocido. La mujer hablaba en un susurro suave y melodioso, guiándolo a través de los caminos y protegiéndolo de los peligros que acechaban en las sombras. Hernández se sentía reconfortado por su presencia, confiando en ella como si fuera su única compañera en este mundo extraño y desconcertante. Sin embargo, a medida que avanzaban, Hernández comenzó a notar algo extraño en la forma en que la mujer lo miraba. «Disculpa», dijo inquieto, «¿cuál es tu nombre?». La mujer lo miró y sonrió sin decir palabra alguna. Hernández no podía sacudirse la sensación de que había algo más detrás de aquella sombra con los ojos brillantes. Sus preguntas sobre quién era la mujer fueron recibidas con evasivas y sonrisas enigmáticas, lo que aumentó su intriga y confusión. Frustrado y confundido, Hernández comenzó a cuestionar todo lo que creía saber sobre este extraño mundo y la mujer que lo había guiado a través de él. Cuando llegaron a un cruce de caminos donde la mujer se detuvo y se volvió hacia Hernández con una expresión triste en su rostro. Fue entonces cuando Hernández se dio cuenta de la verdad. La mujer era su madre. Con el corazón roto, Hernández vio a su madre ante sus ojos. Sin poder creerlo, intentó con todas sus fuerzas correr hacia ella, pero de repente despertó en su habitación. La desesperación envolvió a Juan Hernández como una sombra oscura, nublando su mente y distorsionando su percepción de la realidad. Atormentado por la pérdida de su madre y abrumado por la confusión de su experiencia en la dimensión de 4 caminos, comenzó a cuestionar su propia cordura. La imagen de su madre, tan real y tangible en aquel mundo desconocido, se había convertido en su obsesión. Hernández se encontraba atrapado en un ciclo interminable, donde cada visita a 4 caminos solo intensificaba su dolor y su desesperación. Cada vez que se sumergía en esa dimensión surrealista, buscaba desesperadamente cualquier señal de su madre, aferrándose a la esperanza de volver a verla una vez más. No importaba cuántas veces volviera, la sensación de vacío en su pecho no disminuía. Cada vez que se sumergía en esa dimensión surrealista, buscaba frenéticamente entre las sombras, esperando encontrar a su madre una vez más. Pero, al igual que la primera vez, ella siempre parecía estar justo fuera de su alcance, desvaneciéndose entre la niebla antes de que pudiera alcanzarla. Hernández comenzaba a temer que su madre estuviera desapareciendo por completo, borrada por las fuerzas misteriosas que habitaban en 4 caminos. El estado mental y físico de Juan Hernández estaba al borde del colapso absoluto. Su mente, agobiada por no volver a ver a su madre, lo atormentaba. El agotamiento físico también comenzaba a hacer estragos en Juan. Su cuerpo, debilitado por el hambre y la falta de sueño, apenas podía soportar el peso de su angustia y sufrimiento. Cada respiración se volvía un esfuerzo, cada latido de su corazón un recordatorio constante de su desesperada lucha por sobrevivir en este mundo de pesadillas. Los días se desvanecían en una neblina de dolor y desesperación, mientras Juan luchaba por mantenerse a flote en medio del caos que lo rodeaba. La línea entre la realidad y la fantasía se desdibujaba aún más con cada hora que pasaba, dejando a Juan atrapado en un torbellino de confusión y miedo. Sin esperanza de volver a ver a su madre, se resignó a su destino, aceptando su destino en este oscuro rincón del universo. Cada momento era una prueba de resistencia, una batalla constante por la supervivencia en un mundo que parecía determinado a consumirlo y destruirlo por completo. Sin embargo, la libertad que había anhelado tanto resultó ser más una maldición que una bendición. Su mente, marcada por las atrocidades que había presenciado en 4 caminos, se había convertido en un campo de batalla donde la cordura luchaba desesperadamente contra la locura. Las visiones de los fantasmas y los susurros de las voces lo perseguían incluso en la luz del día, recordándole constantemente los horrores que había enfrentado en las profundidades de la dimensión oscura. Cada momento era una prueba de resistencia para Juan,
cuya mente frágil luchaba por mantenerse a flote en un mar de delirios y alucinaciones. Sus amigos y familiares, horrorizados por su estado, intentaron ayudarlo, pero sus esfuerzos parecían inútiles frente a la magnitud de su sufrimiento. Juan se encontraba solo en su lucha contra la locura, una batalla desesperada que amenazaba con consumirlo por completo y sumergirlo en las profundidades de la oscuridad que había conocido en 4 caminos. Al pasar los días, vagaba por las calles de la Ciudad de México como un espectro errante, su figura desaliñada y desprovista de esperanza. Sus pasos eran lentos y torpes, su mente perdida en un laberinto de delirios y confusión. No tenía rumbo fijo, no tenía destino al que dirigirse. Solo existía, arrastrándose por las calles como una sombra de lo que una vez fue. El hambre lo atormentaba constantemente, un recordatorio implacable de su desamparo y sufrimiento. A veces se detenía junto a los contenedores de basura, rebuscando entre los restos de comida que otros habían descartado. Devoraba cada pedazo de desperdicio con avidez, sin importarle el sabor o la calidad. Para él, la comida era una necesidad básica, un respiro fugaz en medio del abismo de su desesperación. Sus ropas raídas y sucias lo marcaban como un paria en la sociedad, un ser olvidado por el mundo que lo rodeaba. La gente lo evitaba, apartando la mirada con disgusto cuando pasaba a su lado. Pero Juan apenas lo notaba, perdido como estaba en su propia miseria y desesperación. El mundo exterior había perdido todo significado para él, reduciéndose a un paisaje sombrío y desolado, donde solo el dolor y la desesperanza reinaban. Cada día se deslizaba en una neblina de desesperación y desesperanza, mientras Juan luchaba por sobrevivir en un mundo que parecía determinado a destruirlo. La comida escasa y la falta de refugio lo dejaban expuesto a los elementos y a los peligros de la calle, pero aún así seguía adelante, arrastrándose por las calles como un animal herido en busca de algo, cualquier cosa, que aliviará su sufrimiento. Las historias sobre Juan Hernández comenzaron a extenderse por la Ciudad de México como un susurro inquietante en los callejones oscuros y las plazas concurridas. La gente hablaba sobre el hombre desaliñado que vagaba por las calles, comiendo de la basura y murmurando palabras incoherentes para sí mismo. Algunos lo veían como una figura trágica, una víctima de las circunstancias desafortunadas de la vida, mientras que otros lo evitaban con temor, temiendo su aparente locura. Sin embargo, una mujer de corazón compasivo se apiadó de Juan. Lo encontró acurrucado en un rincón sucio y sombrío, su mirada perdida en el vacío, y supo que no podía quedarse de brazos cruzados mientras él sufría en silencio. Con una gentileza infinita, lo llevó a un centro de salud mental, donde esperaba que pudiera recibir la ayuda que tanto necesitaba. En el centro de salud mental, Juan pudo internarse para recibir cuidados y tratamiento, aunque su recuperación fue lenta y difícil. Los médicos y el personal intentaron ayudarlo a reconstruir su mente fracturada, ofreciéndole terapia y medicación para estabilizar sus pensamientos y emociones. A medida que pasaban los días, comenzó a mostrar signos de mejoría, aunque siempre había una sombra de su antiguo yo acechando en los rincones más oscuros de su mente. Las noches de aquel cuarto en su estadía en el centro de salud, cuando por fin los momentos de calma y tranquilidad visitaban esta mente frágil, Juan recordaba vívidamente lo que había experimentado en las dimensiones oscuras de 4 caminos. Los recuerdos surgían como destellos fugaces en su mente, llenándolo de terror y confusión. A pesar de los esfuerzos de los médicos por ayudarlo a separar la realidad de la fantasía, Hernández solo seguía aferrado a la certeza de que había visto cosas que ningún ser humano debería presenciar. Pero al no tener cordura tan frágilmente, las coherencias de sus palabras solo eran delirio para cualquiera que lo escuchara. A medida que su recuperación continuaba, Juan se esforzaba por reconciliar los fragmentos de su pasado con la realidad que lo rodeaba. Aunque había encontrado un refugio relativo en el centro de salud mental, pues no hacía más que engañarse, él sabía que las sombras de 4 caminos seguirán persiguiéndolo en cada momento de lucidez. Así que en su poca cordura, valientemente él decide enfrentar lo que atormentaba su mente. Entre charlas y mentiras,
Juan convence a los doctores de una enorme mejoría y que solo apetece una larga siesta en su casa. Al parecer, las palabras de Juan ya no sollozaba. Eran muy acordes con el tiempo que llevaba en el centro de rehabilitación, por lo que los doctores, muy convencidos de ello, dan por alta su tratamiento que estaba llevando. Una mirada perdida reflejaba los planes que tenía en mente Juan, pues los pasos presurosos y la dirección hacia donde él marchaba no era más que la estación Cuatro Caminos. La desolada vista del lugar no hacía más que atraerlo. Él quería volver a sentir aquella presencia. Las calles volvieron a ser las mismas. El punto de atención solo era para un tal Juan Hernández, que según nuevos rumores estaba internado en un centro de salud mental donde había recuperado toda la cordura. Pero en realidad no era así. Él aún no estaba listo para una vida en la sociedad, que según los estudios que seguía Juan, tenía al menos para algunos cuantos años de tratamiento. Las tinieblas se alzaban y entre una voz del más allá se escuchaba: ¡Juan! Juan, sin dudarlo ni un segundo, corrió en busca de aquella voz. Tropezado y sin fuerzas, intentaba acercarse cada vez más. Luego de una larga búsqueda, volvió a ver aquella figura que tanto anhelaba volver a ver. El sentimiento y paz que sentía en ese momento era inexplicable. Se acercó y lentamente llevó su mano hacia la cara de quien era su madre y le dijo: «Mamá, te he extrañado tanto. ¿Dónde has estado?» «Juan, mi querido hijo», susurró la figura de su madre, con una sonrisa cálida iluminando su rostro. «He estado contigo todo este tiempo, aunque no siempre puedas verme. He estado aquí para guiarte, para velar por ti». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Juan, mezclando el alivio con la tristeza acumulada durante tanto tiempo. «Pero, ¿cómo es posible?», preguntó entre sollozos. «Pensé que te había perdido para siempre». «Nunca me has perdido, Juan. Siempre he estado en tu corazón y siempre estaré contigo en espíritu». Juan se aferró a las palabras de su madre como un náufrago a un salvavidas. Durante tanto tiempo se había sentido solo y perdido. Ese momento era todo lo anhelaba. Sintiendo una profunda tranquilidad, ambos desaparecen entre la oscuridad y neblina que los rodeaba. Si te gusta nuestro canal, te invitamos a que seas parte de nuestra comunidad, suscribiéndote a nuestro canal. Y si deseas contarnos alguna historia de crimen o misterio, para que aparezca en el canal, puedes enviarla a nuestro correo electrónico edgaralantv@gmail.com. Tu nombre se mencionará en los créditos. Aseguramos que será una experiencia interesante.